Pues le cuento, Richard, que el mes de mayo se confirma que la desaceleración económica podría afectar el empleo. La desaceleración podría afectar el empleo. Y estamos con un experto a esta hora, el doctor José Hernández. Él es el investigador de ANIF. ANIF es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Señor Hernández, lo saludamos desde Buga. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Cómo están? Bien, mil gracias. Ayúdenos a entender el tema de la desaceleración económica y cómo puede afectar el empleo. Bueno, claro que sí. Digamos que hay que contextualizar un poco. Como sabemos, pues obviamente la pandemia nos afectó gravemente en términos de empleo, en la economía, pero fue una crisis bastante extraña porque nos cogió en un momento bueno. La economía antes de la pandemia venía bien, el empleo venía recuperándose, nos cae la pandemia, nos encierra, el comercio pues se paraliza todo y pues cuando se recupera la pandemia, empezamos a vacunarnos, empezamos a salir nuevamente, la economía se empieza a recuperar de inmediato, contrario a lo que pasa en otras crisis que se demora, digamos, un poco más de tiempo. ¿Qué vemos ahí? Pues que la gente sale de una desaforadamente a gastar, a eventos, a consumir, y pues eso hace que la economía crezca muy rápido. Recordemos que el 2021 fue un año de un importante crecimiento, el 2022 también, y vimos que el empleo no creció en la misma medida en que sí lo hizo la economía. Se recuperó, pero pues no de la misma forma. Ahora que ya la economía creció bastante, que pues vemos todo este problema de la inflación que tuvimos, del dólar, la economía ya alcanzó su tope de crecimiento y vemos que comienza a caer. Como el empleo no se recuperó de la misma forma y ahora que la economía viene desacelerando, pues el empleo consecuentemente va a desacelerar también y como no se había recuperado también, pues es una mezcla que hace que estemos en una situación un poco desfavorable para lo que es el empleo en todo el país comparado a como estábamos antes de la pandemia y pues en los meses pasados donde se había recuperado un poco más. Bueno, quiero preguntarle si en esa desaceleración económica, ¿qué tanto influye el alza en la gasolina? Bueno, pues sin duda el alza de la gasolina es como una inflación pequeña debajo del tapete que tenemos ahí en todos los productos, afecta a los comerciantes, a las personas de a pie, digamos que tiene que ver con todos los aspectos de la economía, entonces pues sí es cierto que afecta y que pues tiene consecuencias en la capacidad de ingresos de los comercios y por eso pues se reduce el empleo, pero también es importante decir que el precio del combustible ha subido, porque en meses anteriores y en años anteriores estaba fuertemente subsidiado por el gobierno nacional y eso le dejaba al gobierno un hueco fiscal enorme que no era sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en ANIF creemos que de las cosas buenas que se han hecho en este gobierno es quitar ese subsidio que tenía la gasolina, dejarlo, digamos, que fluya a precios internacionales y pues ser responsable un poco con las finanzas públicas, que eso en el largo plazo pues nos va a terminar ayudando a todos. Pero finalmente el hecho de ser responsables con las finanzas públicas los que está afectando es a la clase media y la clase baja, porque cada día vemos o cada mes vemos que el alza de la gasolina se incrementa en 600 pesos. ¿Es muy responsable entonces el gobierno frente a lo que la comunidad, por ejemplo, está reclamando de que sea el alza menos, a la baja? Digamos que es entendible pues que los ingresos que tenga la población para enfrentar alzas en precios no sean necesarios, pero digamos que la forma en la que se aborda la solución a este problema no debe ser volver a ponerle un subsidio al combustible porque pues es algo que nos va a tocar pagar en impuestos en un futuro. Lo que se debería hacer, lo que pues es una realidad del mercado laboral colombiano, es que el ingreso de los hogares es muy bajo y pues es muy volátil. En los hogares muchas veces el 50%, un poco más, de los hogares trabajan en el sector informal, que pues es muy volátil y responde, digamos, a este tipo de coyunturas como lo son el COVID, no están protegidos en seguridad social. Entonces, digamos que ahí es donde se tiene que atacar el problema de las familias de clase media y en general de los hogares colombianos, y es en generarle ingresos de calidad a los hogares para que puedan responder a este tipo de choques. Entonces, eso se hace generando empleo de calidad, no poniéndole trabas al empleo formal, propiciando, por ejemplo, que las mujeres y los jóvenes consigan empleo de manera más fácil, pues que son más afectados que los hombres en materia laboral, y muchas otras, digamos, políticas que se pueden gestionar que no afecten directamente pues el bolsillo de los colombianos por otros canales, como sería ponerle otra vez ese subsidio a la gasolina. Comparativamente con igual periodo de mayo, por ejemplo, del año 2022, ¿las cifras son similares en el tema del desempleo? ¿Bajó, subió, se mantuvo?
Este mes de mayo, que es el último dato que tenemos, el desempleo estuvo en 10.5 y el mayo del 2022 estuvo en 10.6. Digamos que vemos una disminución muy pequeña, pero pues eso nos preocupa porque el mes de mayo es un mes en donde generalmente se recupera bastante el empleo. Digamos que las proyecciones que tenemos en ANIFES para que los próximos meses el desempleo pues aumente un poco tal vez, los inactivos, que es todas las personas que no están buscando trabajo, sino que pues por alguna u otra razón tienen que dedicarse a tareas del hogar, por ejemplo, y eso suban. Entonces, pues estamos en un panorama complicado. Digamos que todavía no es crítico con respecto a las cifras que veíamos el año pasado, pero esperamos sobre todo que este segundo semestre del año pues sea un poco más desfavorable en materia de empleo. Bueno, en términos de empleo, de empleabilidad, ¿cuáles son esas labores que se mantienen estables y que ayudan a que esa desaceleración no sea tan grande? Digamos que siempre hay coyunturas que ayudan a que el empleo se mantenga. Por ejemplo, el comercio en lo que fue el Día de la Madre, las fiestas que hubo en varios municipios y regiones del país ahora en el mes de junio, pues ayuda a que las actividades comerciales, por ejemplo, que es donde es la mayor cantidad del empleo nacional, pues está en el comercio, ayudan a que se mantenga. Pero pues hay, por ejemplo, sectores como la construcción que se han desacelerado, sectores como las artes, como los servicios sociales, por ejemplo, que es donde está la educación, donde se ha visto una reducción en el número de ocupados. Entonces hay como un balance entre esos sectores que pues siempre van a ser intensivos en empleo, que cuando la gente empieza a salir y a comprar, pues obviamente los puestos en el sector de comercio van a aumentar, pero pues por el otro lado esos empleos de largo plazo que son en sectores como la construcción pues han disminuido. Entonces ahí vemos como un balance en que nos dejan un panorama, digamos, incierto en el corto plazo. ¿Cuál es el comportamiento o cómo es el comportamiento del desempleo, por ejemplo, en las 13 ciudades principales de Colombia? Esa es una pregunta muy interesante porque generalmente el empleo nacional responde a lo que pasa en esas 13 ciudades. Esas 13 ciudades, pues al ser los centros productivos, digamos, del país, pues son las que dictan cómo va a ser el empleo en el país. Y paradójicamente para el mes de mayo, las que empujaron el empleo, o sea, las que hicieron que la tasa de desempleo no subiera más, fueron los territorios por fuera de esas 13 ciudades. Digamos que a los principales territorios del país no les fue muy bien en materia de empleo, vimos coyunturas complicadas en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, y fueron, digamos, las dinámicas sobre todo productivas en territorios rurales, en centros poblados, los que mantuvieron los niveles de empleo a nivel nacional. Entonces, pues sí es importante generar dinámicas en esos centros productivos que impulsen el empleo en el centro del país, no solo por lo que pasa dentro de las ciudades, sino porque las dinámicas de logística, de producción, de comercio dentro de las ciudades, pues afectan mucho las dinámicas de los municipios colindantes, digamos, de esos grandes centros productivos. Bueno, en términos de desaceleración, de empleabilidad, ¿qué tanto afectan las reformas del gobierno Petro? Bueno, las reformas en general, como este gobierno se ha metido, digamos, en varios frentes en una misma tanda, pues es un panorama muy grande de incertidumbre, digámoslo así. Entonces, sin saber qué va a pasar con las reformas, también no solamente haberlas presentado, sino pues las coaliciones que hay en el gobierno, la oposición que se pone más fuerte, que no, que sí. Entonces, toda esa incertidumbre lo que hace es traer más o menos inversión al país, hacer que los negocios no sepan si expandirse, si no expandirse. Eso afecta principalmente los negocios grandes, que son los que más empleo formal tienen. Entonces, pues genera en los hogares incertidumbre, menos capacidad de gasto, menos demanda. Pues lo que siempre se quiere es que haya un frente unido, digamos, de gobierno o de consenso en el que se hagan reformas pues que vayan en pro, digamos, a lo que es la realidad del mercado laboral, y sobre todo me quiero referir a lo que era la reforma laboral, que ya, digamos, no prosperó en el Congreso, pero lo que estaba proponiendo esa reforma iba muy en contra de lo que vemos que es el mercado laboral en Colombia. Protegía, digamos, a ocupados que ya tenían bastantes beneficios laborales, por así decirlo, mientras que las personas que estaban en el desempleo o en la informalidad, pues no se veían muy beneficiadas de lo que se estaba proponiendo el gobierno. Entonces, bajo ese marco, pues los negocios se preocupaban, tomaban medidas quizás de no contratar más personas en ese tiempo. Entonces, obviamente, todo lo que anuncia, que dice que va a hacer el gobierno, tiene repercusiones directas e inmediatas en el panorama económico y en el mercado laboral. Bueno, ya sabemos entonces que mayo nos deja que la desaceleración económica podría afectar el empleo, pero ¿qué se puede esperar en este nuevo semestre, julio, diciembre, frente a este panorama? ¿Que cambie, que se aumente, que se mantenga?
Bueno, como les contaba, nosotros creemos que ante la desaceleración, porque por ejemplo el año entrante contábamos con pues, una economía que continuaba creciendo, este año pues ese panorama ya es distinto, ya la economía viene desacelerándose, entonces pues el panorama para el empleo es un poco menos favorable, aunque teniendo en cuenta también, como vimos el dato de ayer de la inflación, pues que vino cediendo un poco, también pues esperamos que por ese lado haya un poco más de fuerza en la producción, por ejemplo, de alimentos, en que el comercio se reactive un poco más y pues esperar que haya un efecto contrario, digamos, que vaya en contra de nuestros pronósticos para que el empleo no caiga en la medida en que estamos esperando, pero pues sí es cierto que no creemos que el empleo vaya a mejorar, ciertamente, con respecto a lo que vimos el año pasado, y en el ámbito más positivo esperamos que se mantenga, pero pues también podríamos ver una reducción importante en los puestos de trabajo en el segundo semestre. Esperamos que así sea. Doctor José Hernández, investigador de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, muchísimas gracias por este contacto y por ayudarnos a entender este tema. Ha sido usted muy amable. Un feliz día le deseo. Muchísimas gracias. Hasta luego.